98 queda reglamentariamente aprobada. El acta de la sesión 99 se pone a disposición de los integrantes de la comisión. Pasando a la cuenta, el señor secretario dará lectura de la cuenta. Señor secretario. Presidenta, buenos días. Se ha recibido en primer lugar un oficio del presidente de la República por el cual retira ya se presente la urgencia que califica de discusión inmediata para el despacho del proyecto que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado. También se ha recibido una nota de la jefa del Comité Social Cristiano Independientes, por medio de la cual informa que el diputado Roberto Arroyo será reemplazado en esta sesión por el diputado Johannes Kaiser. Y se han recibido también dos notas, una del asesor David Hardy Videla y otra del asesor señor Jorge Gatica Borges. Ambos comunican que no podrán estar presentes en esta sesión debido a compromisos académicos. Esa es toda la cuenta, presidenta. Todo de nuevo. Muchas gracias. Entrando al orden del día, en esta sesión corresponde continuar la discusión en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado con urgencia calificada de discusión inmediata. Se leyeron las excusas de los asesores Borges y Hardy y por lo tanto le ofrezco la palabra al señor secretario para continuar la tramitación en particular, que estaría en la página 102 del último comparado. Señor secretario, por favor. Gracias, presidenta. Efectivamente, corresponde continuar la discusión en el artículo 21 bis, que se encuentra en la página 102 del comparado, como usted ha dicho. Corresponde a una indicación del Ejecutivo, por el cual incorpora este artículo 21 bis, que no había estado considerado en el texto del Senado, y que señala lo siguiente: los servicios de inteligencia militar deberán enviar a la Secretaría Ejecutiva de Inteligencia de Estado la información residual que generen en el marco de sus labores propias y cuando consideren que esta información pueda contribuir a la consecución de los objetivos del Plan Estratégico de Inteligencia de Estado. Los servicios de inteligencia militar podrán compartir información residual con el resto de los organismos y servicios de inteligencia que consideren que puedan contribuir a la consecución de sus objetivos sectoriales. Esta información será clasificada como secreta. Presidenta, ese artículo 21 bis ha sido objeto de una propuesta de la mesa técnica en la que han propuesto algunas modificaciones conforme a lo señalado por los organismos de inteligencia, quienes enfatizan que la información residual debe ser enviada al Centro de Fusión de Inteligencia para que dicho centro sea el encargado de analizar y determinar a qué organismo del sistema le puede resultar útil. Con ese fin, se ha presentado una propuesta que contiene 4 cambios consistentes en reemplazar la expresión militar por de la defensa, sustituir la expresión en la Secretaría Ejecutiva de Inteligencia de Estado por al Centro de Fusión de Inteligencia como destinatario de la información, para intercalar luego de la expresión Plan Estratégico de Inteligencia la expresión y de los planes sectoriales, y finalmente para suprimir la expresión siguiente: los servicios de inteligencia militar podrán compartir información residual con el resto de los organismos y servicios de inteligencia que consideren que puedan contribuir a la consecución de sus objetivos sectoriales. Muchas gracias, señor secretario. Para los colegas que vienen incorporándose, algunos minutos atrasados, estamos en la página 102
del comparado y el señor secretario acaba de dar lectura a lo que es el artículo 21 bis, que es la discusión pendiente que quedó de la última sesión, y acaba de dar lectura también, estimados colegas, a la propuesta de indicación que hace la mesa técnica. Y por lo tanto les ofrezco la palabra para entrar en la discusión del artículo 21 bis, considerando las indicaciones. La tengo. Gracias a usted. Ofrezco la palabra, colegas, o al Ejecutivo, ¿sí? Si tienen también quieren hacer algún comentario. Diputado Kaiser. Sí. Muchas gracias, Presidenta. A mí lo único que me hace ruido es la letra D del artículo 21 bis, aquí en la indicación que presentó este. Porque dice, disculpe, porque dice lo siguiente: eliminar la expresión los servicios de inteligencia militar podrán compartir información residual con el resto de los organismos y los servicios de inteligencia que consideren que puedan contribuir a la consecución de sus objetivos sectoriales. El trabajo conjunto con eso se hace mucho más complejo, señora Presidenta. Introduce entonces un factor de burocracia a través del centro de fusión. Por lo demás, el centro de fusión no está necesariamente destinado también a determinar qué cosas son útiles para cada uno de los servicios. Normalmente los servicios de inteligencia tienen representantes también de otros servicios, es decir, hay un trabajo conjunto que aquí sería imposible por la propia letra de la ley. Entonces, estando de acuerdo con las letras A, B y C, la D podría generar efectivamente que el sistema dejase de funcionar con la eficiencia con que ha estado funcionando lo que existe en este momento del sistema. De hecho, diputado Kaiser, por lo mismo vamos a sugerir votación por separado. Perfecto. De la letra D. Cuando llegue a ustedes la indicación que dice abajo votación separada, por eso lo dejamos aparte precisamente, Ya. Porque consideramos también que puede generar algún reparo, entonces la vamos a votar por separado precisamente. Muchas gracias, señora Presidenta. No sé si el Ejecutivo quiere, Analía, por favor, bienvenidas. Muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio, señalar a la Comisión que en este caso concreto de la información residual, nosotros nos reunimos con los jefes de inteligencia de la PDI, de Carabineros y con el director de la ANIC, y les consultamos específicamente respecto de la información residual y el mecanismo que se estaba proponiendo. Entonces, en primer término, señalar que en el actual artículo 4 ya aprobado se establece que los organismos de inteligencia pueden intercambiar información entre ellos, no hay ninguna limitación. Y en este punto específico estamos analizando la información residual. Y respecto de la información residual, estos tres jefes de inteligencia, ANIC, Carabineros y PDI, coinciden en señalar que es conveniente que se consolide en el centro de fusión esta información residual, a fin de que el centro de fusión haga el análisis respectivo y lo va a poder además compartir en el comité policial, en el comité de inteligencia, en el cual participa el jefe del centro de fusión con derecho a voz más no a voto. Eso es. Está perfecto. Diputado Kaiser, me levanta el lápiz, no sé si es palabra Sí, o me lo está mostrando para que lo vea. No, es que no es tan bonito, señora Presidenta. Está muy bonito su lápiz. Sí, me di no, cuenta. este es Lamy. ¿Qué? Me parece. El del más diputado allá, Rementería está más bonito. más allá de que aquí parece que hay muchos fans de las lapiceras. Así es. Hacer presente. Disculpe. Gracias. Tiene la palabra, diputado Kaiser. Hacer presente que la función del centro de fusión, de acuerdo con el proyecto de ley que nosotros hemos ido avanzando, entre otras cosas, es generar el producto que está destinado
lo que es la creación de la Política Nacional de Inteligencia, planes de contingencia, etcétera. No necesariamente todo el material que entra al centro de fusión es puesto a disposición del resto de las ramas. Estamos hablando de lo que se llama la información residual, por razones obvias, porque es mucho material. Entonces, si una rama de la inteligencia encuentra material que cree que es útil para otra, no veo el obstáculo, no veo la razón por la cual no pueda ponérsela a disposición. El eliminar en derecho público, por lo demás, tenemos el principio de que se puede hacer solamente aquello que está expresamente autorizado. Si nosotros eliminamos el inciso que dice que los servicios de inteligencia militar podrán compartir información residual, en la práctica lo estamos prohibiendo. Y eso va a generar un problema en el funcionamiento de las instituciones. Más allá de lo que estén planteando, el centro de fusión se tendría que transformar en un elemento muy grande para poder trabajar toda la información residual. No es tampoco la idea que el centro de fusión reciba toda la información residual de las ramas, sino que él va a recibir la información residual que es relevante para el cumplimiento de sus objetivos y de su misión, ¿no? Entonces, hay otra información residual que no va a recibir probablemente. Esa información residual puede ser interesante o importante para otra de las ramas. El entregarlo directamente, en primer lugar, reduce los tiempos. En segundo lugar, a considerar que el Consejo de Inteligencia se reúne una vez al mes, como mínimo. Se puede reunir más, pero se reúne una vez al mes. ¿Cómo va usted a entregar información residual a un órgano que no tiene funcionamiento permanente? Y por lo tanto, usted lo que hace con eso es generar vacíos de tiempo que pueden ser, que son esenciales no tenerlos. ¿Por qué? Porque la información también se vence, tiene fecha de vencimiento en su utilidad. Entonces, no creo que sea una buena idea generar pasos, o sea, generar una dinámica en la cual nosotros creamos una burocracia donde efectivamente pueden pasar semanas antes de que una información que es relevante para una de las ramas alcance a la otra rama. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias a usted, diputado. Le vamos a dar la palabra al diputado. Terminaron sus dos intervenciones, ahora el diputado Carter. Diputado Carter tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Siento de que estoy en la línea contraria a lo que dice el diputado Kaiser. Al contrario, yo creo que en este caso sí hay que crear una burocracia que concentre la información y que se ordene para que todos los organismos les llegue la misma información. Lo que nosotros hemos estado legislando es que todo se junte en este centro de fusión y que no quede simplemente al arbitrio de una persona específica. Entonces, no, esta información es solamente para la Armada o esta información es solamente para la PDI. No, acá va al centro de fusión y esa persona va a decidir compartirla con todas o con una. Creo que a veces la burocracia en algunas partes del sistema sí corresponde. Yo creo que justamente acá lo es. Porque cuando la experiencia habla, cuando tú tienes separada la inteligencia, es más fácil poder infiltrar la seguridad del país. Obvio, pues. Obvio, completamente. Entonces, yo creo que es la línea que queremos hacer tiempo esto. Entonces, por lo tanto, yo creo que deberíamos ponerlo más rápidamente en votación, señora presidenta. Está bien, diputado Carter. Muchas gracias. Sí, le voy a entregar la palabra al señor secretario que nos va a explicar el mecanismo que es sugerido para votar el artículo 21 bis. Presidenta, se va a someter a votación el artículo 21 bis conjuntamente con los cambios propuestos en las letras A, B y C de la indicación que han suscrito las diputadas, la diputada Camila Flores, los señores de Rementería Carter y Becker y la señora Carmen Hertz. Y pongan atención, por favor, con exclusión, se va a someter a votación con exclusión de la oración respecto de la cual se ha pedido votación separada. ¿Está claro? Muchas gracias, señor secretario. En votación. Diputado Kaiser.
Es fundamental. Estamos... La primera parte. La primera parte. A favor, señora presidenta, señor secretario. Diputado Becker. A favor, señor secretario, solo indicar que a mí me parece que la posibilidad de que total de la información llegue a un organismo para que se pueda establecer una cierta prioridades y la forma de entregarlo, creo que es una buena solución a un tema que muchas veces ocurre lo contrario. A favor. Gracias, diputado. Diputado Carter. A favor, estimado secretario. Diputado de Rementería. A favor. Diputada Carmen Hertz. A favor, señor secretario. Diputado Moreira. A favor. Diputado Sánchez. A favor, señor secretario. Presidenta Camila Flores. A favor. Bien, se han obtenido 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Aprobado. Ahora corresponde someter a votación la siguiente oración que está contenida en este artículo, respecto de la cual se ha pedido votación separada. Los servicios de inteligencia militar podrán compartir información residual con el resto de los organismos y servicios de inteligencia que consideren que pueden contribuir a la consecución de sus objetivos sectoriales. Está en votación entonces esa oración. Los que estén de acuerdo con ella, de conservarla en el artículo, votan a favor, y quienes quieran suprimirla, votan en contra. Diputado Kaiser. Sí, perdón. Sobre el punto, porque aquí lo que yo estoy leyendo que dice eliminar la expresión, entonces, Claro, es que ¿quieren como no- eliminarla, votan a favor? Como no existen indicaciones para eliminar, así fue formulado, en estricto rigor, Ok, estamos votando esa Entiendo. frase en forma separada. De modo que quienes quieran eliminarla tienen que votar en contra de la oración. Diputado Kaiser, perdón. Señor secretario, voy a fundamentar mi voto. Creo que no hay nada más peligroso en un proceso de inteligencia que alargar los canales de comunicación. El hecho de que toda la información, en primer lugar, y ya lo planteé, toda la información residual tendría que llegar al centro de fusión, y el centro de fusión tendría que determinar qué información es relevante para qué rama. Eso requiere automáticamente de un proceso que no es corto de análisis. Mientras que la propia institución, por ejemplo, investigaciones, si descubre, o el ejército descubre, o tiene información residual que podría ser interesante para investigaciones, tiene que poder ponerlo a disposición, de inmediato. Si pasa por el centro de fusión, están incluyendo un paso más. Si tiene que pasar por el Consejo de Inteligencia, ese paso puede alargarse incluso hasta un mes. La información de inteligencia tiene que ser necesariamente oportuna. Si no es oportuna, entonces deja de tener valor. Lo que sucedió para el 11 de septiembre, disculpe, si me quieren, disculpe, señora presidenta, lo que sucedió el 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos fue esencialmente producto de que las distintas ramas de la inteligencia de los Estados Unidos no habían compartido información y no se habían puesto a disposición informaciones las unas a las otras. Si nosotros descartamos la posibilidad de la vía corta de entrega de información, eso puede generar problemas, y puede generar problemas que al final se traduzcan en la comisión de atentados o que la información deje de tener valor. Porque no nos equivoquemos, la información tiene valor durante un tiempo acotado. Después de eso deja de estar actualizada. Yo, señora presidenta, por esa razón me veo forzado a votar en contra de la supresión de la posibilidad de hacerse llegar información residual inmediatamente. Creo que es un peligro para el propio sistema. Muchísimas gracias, señor presidente. Bien, el diputado ha votado en contra. Señor secretario, disculpe, lo que pasa es que hay, y por eso mientras el diputado Kaiser argumentaba, hay un poco de confusión respecto si qué consecuencias genera votar a favor o en contra. Sé que estamos en votación, pero quisiera pedirle, por favor, por excepción, que pudiésemos nuevamente volver a explicar si votar en contra o votar a favor, qué consecuencia trae. Lo que se Disculpen, está sometiendo pero- a votación es la facultad
de que los servicios de inteligencia militar compartan información residual con el resto de los organismos y servicios de inteligencia. Ya. De modo que Escuchen, por favor. De modo colega. que quienes quieran, lo que estamos votando es la oración, insisto. Sí. De modo que quienes quieran conservar esta oración dentro del artículo deben votar a favor. Ok. Y los que quieran eliminar esta oración deben votar en contra. No estamos votando la eliminación, estamos votando la oración. Claro. Para corregir entonces, ¿puedo corregir mi votación? Sí, por supuesto, diputado. A favor, señor Ahí quedó secretario. claro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No, Es que diputado, la había mesa había confusión advertido el para error todos. Sí, entre en el varios. argumento del diputado Kaiser y su votación. Diputado Becker, A favor, señor secretario. diputado Carter, En contra. Confía en mí. A diferencia de lo que argumentó Kaiser. diputado de Rementería, En contra, señor secretario. diputada Carmen Hertz. Contra, señor secretario. Silencio, por favor, que el señor secretario. Por Diputado favor, silencio. Joanet. Votación. En contra. Diputado Moreira, Acaban de matar la En contra. diputado Sánchez, Es que, bueno, tú no entendí. Bueno, si 2 días... Muchas gracias, señor secretario. Yo voy a votar a favor porque creo que es importante que los servicios de inteligencia militar puedan compartir información residual entre ellos y que no tengan que pasar siempre por el centro de fusión. Esta triangulación creo que es dañina para la eficiencia del tráfico de la información, podríamos decir, entre las distintas agencias de inteligencia. Una cuestión que siempre ha funcionado así, yo encontraría lamentable y poco productivo, poco beneficioso para el sistema de inteligencia nacional que se elimine. Y por lo mismo voy a votar a favor. presidenta Camila Flores, Entendiendo que la eliminación no elimina per se la posibilidad de que entre las distintas ramas de las Fuerzas Armadas puedan compartirse información, porque esta es una indicación más bien facultativa, no es obligatoria, por lo tanto, voto en contra. se han obtenido 3 votos a favor y 6 votos en contra, presidenta. Aprobado. No, rechazado. Perdón, rechazado ya. La oración queda rechazada. La oración queda rechazada. Muchas gracias, estimado secretario. Pasamos a la página 103 del comparado. Señor secretario. En la página 103 se encuentra el artículo 21 ter, que señala lo siguiente. El personal de los servicios de inteligencia militar deberá participar en cursos de capacitación y especialización que contemple el plan de formación común de la Escuela Nacional de Inteligencia de Estado, sin perjuicio de la formación sectorial que seguirán recibiendo en sus respectivas instituciones. Respecto de este artículo 21 ter, la mesa técnica ha propuesto que se someta a discusión dentro de la misma comisión, puesto que no existió consenso respecto a si la escuela dependiente de la Agencia Nacional de Inteligencia Civil debería impartir los cursos de capacitación y especialización establecidos en el plan de formación común aprobado por el Comité de Inteligencia de Estado a todos los organismos integrantes del sistema. Y recuerda la mesa técnica que el artículo 6, 4, literales D y E, se encuentran pendientes de votación, que también son en relación con la Escuela Nacional de Inteligencia. Entonces, la mesa técnica propone una redacción alternativa al artículo 21 ter Silencio, por contenido en la indicación del Ejecutivo, que sería del siguiente tenor. El personal de los servicios de inteligencia de la defensa participará en cursos de capacitación y especialización
en materias propias de la inteligencia de Estado, impartidos por la Escuela Nacional, por la Escuela de Inteligencia de la Agencia Nacional de Inteligencia Civil. Los programas de estudio serán aprobados anualmente por el Comité de Inteligencia de Estado y estarán orientados a garantizar un entendimiento común y coordinado entre los organismos del sistema, sin perjuicio de la información sectorial que recibirán en sus instituciones. Muchas gracias, señor secretario. Colegas, y al Ejecutivo se ofrece la palabra. Diputado Sánchez, por favor. Muchas gracias, presidenta. Bueno, este es un tema que ya lo hemos discutido con anterioridad. Y quiero ser súper sincero respecto a mis preocupaciones. O sea, esto evidentemente me trae a la memoria otra situación que ya se produjo durante este gobierno, que fue la intención que existió desde la Subsecretaría de Fuerzas Armadas de entrometerse dentro de los planes de formación de las Fuerzas Armadas dentro de sus escuelas matrices. Una cuestión que está en el fondo fuera de la legislación nacional. El subsecretario Edelstein perseveró incluso en esas intenciones. Hubo algunos borradores o instrumentos que se pretendieron aprobar, y eso es una cuestión que estaba incluso ajena a la legislación porque violaba la autonomía que tienen nuestras Fuerzas Armadas respecto de los planes de estudio que se imparten en sus escuelas matrices. Entonces, perdóname, pero yo lo que veo en la intención detrás de este artículo 21 ter, de la intención detrás de uniformar estos planes de estudios de inteligencia y tratar de meter dentro de una misma sala a el personal de inteligencia de la defensa y el personal civil, y dentro de una sala que los contenidos que ahí se imparten son controlados directamente por el gobierno de turno. Yo lo que veo detrás de eso es precisamente esa intención, y a mí no me sorprendería que en esos planes de estudio, si es que aprobáramos esta norma, terminen apareciendo cosas que son muy ajenas a lo que es la comprensión y la teoría y la práctica del trabajo de inteligencia, y que nos terminemos encontrando ahí con contenidos ideológicos que no tienen nada que ver, pero que son parte de la agenda del gobierno actual. Y eso me parecería muy dañino, presidenta. Por lo mismo, me mantengo en desacuerdo con establecer cualquier cosa que se asemeje a una Escuela Nacional de Inteligencia controlada por los gobiernos de turno, y yo confío en que las escuelas de inteligencia, los programas de inteligencia dentro de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas que han estado haciendo bien su trabajo hasta la fecha, pueden seguir haciéndolo hacia adelante. Yo me preocuparía más en esta legislación, en la ley que estamos trabajando hoy día, cómo nos podemos asegurar que el personal civil de la inteligencia en nuestro país, o sea, quienes trabajan en la ANI, que pasaría a ser la ANIC, ellos sí tengan una comprensión adecuada y acabada del trabajo de inteligencia, y no me preocuparía tanto de digamos que eso ocurra dentro de las Fuerzas Armadas, porque las cosas como son. En las Fuerzas Armadas esa preparación y capacitación sí está funcionando bien. Muchas gracias. Gracias a usted, diputado Sánchez. Le ofrezco la palabra al diputado Kaiser y luego al Ejecutivo. Muchas gracias, presidenta. Haciendo propias todas las aprehensiones del diputado Sánchez, quiero sumar un elemento. La ley orgánica de las Fuerzas Armadas establece que las Fuerzas Armadas determinarán sus propios planes de estudio. Eso incluye a la inteligencia de las Fuerzas Armadas. Es decir, esta modificación lo que haría sería también modificar la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, puesto que los funcionarios, tanto de la inteligencia de la Marina, de la Fuerza Aérea o del Ejército, están supeditados en este momento a las leyes propias, que les son propias a sus instituciones. Esta es una intervención que de alguna manera abre una brecha en lo que es una norma que garantiza, entre otras cosas, la despolitización de los funcionarios de nuestras Fuerzas Armadas y de Orden. Creo que es un riesgo en el cual no debiésemos entrar. Por último, también hacer presente lo siguiente. Quienes efectivamente tienen la experiencia en materia de inteligencia en Chile en este momento todavía son las Fuerzas Armadas y de Orden. Y es un poco, digámoslo así, no soberbio, pero es difícilmente comprensible que una organización que todavía tiene que ser creada
como es la ANIC, que tiene que reunir la experiencia, que tiene que reunir también, digámoslo así, los laureles que corresponden, sea la llamada a educar a quienes hoy en día saben mucho más. Entonces, yo personalmente creo que se abre un riesgo de politización, señora Presidenta, y por otro lado no veo cuál es el beneficio tangible de tener de tener estos planes que serían entonces conjuntos solamente para la inteligencia de Estado. Me parece algo muy vago y que probablemente se preste para todo tipo de abusos, no solamente con este gobierno. Yo no quiero implicar que solamente este gobierno podría hacerlo, sino que cualquier gobierno futuro podría colgarse de esto para tratar de gestionar o remodelar a la inteligencia a su gusto. Es por ello que creo que no es una buena idea. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias a usted, diputado Kaiser. Le vamos a dar la palabra al Ejecutivo, por favor. Analía o Leslie, quien estime pertinente. Señora Presidenta, tengo la impresión que este es un punto donde ya los argumentos han sido bastante analizados y pareciera que no va a haber un encuentro en lo sustantivo. ¿Por qué? Porque nosotros partimos con una indicación, que es la que ustedes tienen en la página 103 del comparado, que refería que en el artículo 121 ter, el personal de los servicios de inteligencia participaría en cursos que contemplara un plan común. Bien, dado que existían aprensiones respecto del contenido de ese plan común, el tipo de materias o malla curricular que fuera a ser incluido y que ello tenía cierto tipo de sospecha, decidimos abordar otro tipo de una manera distinta de enfrentar el proceso de, comillas, homologación de un lenguaje y entendimiento común respecto de las cuestiones básicas de inteligencia. Y es por eso que eliminamos el plan común para eliminar la sospecha y a lo que hemos llegado es a la propuesta que ustedes tienen en sus manos, que dice que el personal de los servicios de inteligencia de la defensa participará en cursos de capacitación y especialización en materias propias de la inteligencia. Es decir, eliminamos el plan común, con lo cual ya no va a haber una estructura de malla para esto, sino que temas específicos que van a ser abordados en el marco de las actividades de inteligencia y además todos ellos, las materias que vayan a ser impartidas en estos cursos de capacitación y especialización, no hay que olvidar que en la misma indicación está contemplado que sean aprobados por el Comité de Inteligencia de Estado, donde están participando todos los jefes de inteligencia, además del secretario ejecutivo, además del jefe de fusión, bueno, sin derecho a voto, pero también tiene derecho a expresar opinión. De manera que no creo que se despeja con bastante certeza la sospecha de la inclusión de materias que pudieran ser controvertidas o cuestionables, puesto que se están refiriendo a temas que buscan, como lo dice el mismo artículo, buscan garantizar un entendimiento común y coordinado de los organismos del sistema. Es decir, una manera de enfocar la tarea de inteligencia, los términos y las acciones de forma común, es decir, hacer más expedito, más comprensible, todo el tema. No es otra el propósito que hay detrás de esto, por eso, para despejar dudas, porque no creíamos que fuera necesario, eliminamos el plan de formación común, pero ya renunciar a la posibilidad de que exista una instancia de capacitación común para los distintos servicios con la supervisión, puesto que los planes van a ser aprobados por el Comité de Inteligencia, en verdad sería abdicar de un principio básico que tenemos incluso en la administración pública, como es la capacitación permanente. Muchas gracias al Ejecutivo. Le doy la palabra al diputado Andrés Joanet, luego al diputado Undurraga. Anotado, tengo una lista no menor. Claro, con todo gusto. Diputado Joanet. Gracias, Presidenta. Bueno, yo quiero que no confundamos las cosas, o sea, aquí no se busca sentarlos a todos en la misma sala y que en definitiva tengan la misma formación. Está claro que la formación militar y la inteligencia militar es una y la inteligencia interior del Estado es otra, pero a lo menos tienen que haber algunos puntos
donde en definitiva se coincide respecto al sentido de la inteligencia país. Hay que tener cuidado con la autocomplacencia. Nosotros este último tiempo hemos tenido problemas con las Fuerzas Armadas y no podemos esconderlo. O sea, cuando Guacamayo intervino los mails de, lamentablemente, el ejército, no solo en Chile, sino en varios países de América Latina, naturalmente mostramos debilidades. Entonces, nosotros hacemos bien nuestro trabajo, sí, pero hay que mejorarlo. Y hay que mejorar también en las Fuerzas Armadas. Estamos hablando en tema de inteligencia, no voy a meter en otros ámbitos, ¿no? Y yo creo que es un aporte que haya cierta coordinación, cierto sentido respecto de la inteligencia que está haciendo el país, ¿no? A partir de una política de Estado, porque además hay una comisión, un comité de inteligencia, donde participan además todos estos organismos del Estado que están vinculados a la inteligencia. Entonces, yo no creo que sea una homologación completa. Aquí hay, como se ha señalado y lo ha señalado el Ejecutivo, y por tanto no le veo mayor problema a esto. Y lo último, no creo que se politice. Yo creo que primero no hay que tener miedo a la política, pero que la política no va a estar aquí en los agentes. O sea, son agentes profesionales que van a estar ahí permanentemente. O sea, no es que uno ponga un operador político ahí que quiera hacer campaña política, eso no va a ocurrir. Eso se va a hacer inmediatamente, rápido, y esa persona no tiene nada que hacer ahí. Aquí vamos a poner tipos que en definitiva van a además estar vinculados a situaciones bien complejas, sobre todo por cómo está hoy día organizado el crimen organizado, por lo que da la redundancia. Hoy el crimen organizado en el mundo implica entre un 8 y un 15% del Producto Interno Bruto mundial. O sea, lo que está manejando el crimen organizado es muy importante. Por tanto, lo que nosotros además tenemos que tratar justamente que no nos vulneren los sistemas de inteligencia, que no tengamos adentro nosotros topos, ¿no? Y por tanto me parece que este artículo está en la línea correcta. Gracias, Presidenta. Gracias a usted, diputado Joanet. Tiene la palabra el diputado Undurraga y luego el diputado Brito. Diputado Undurraga. Muchas gracias, Presidente. Saludar a todos los miembros de esta mesa y a quienes nos acompañan. A ver, los objetos de la inteligencia en materia militar son distintos o debiesen ser distintos y tienen además territorios distintos donde operan versus la inteligencia de la NIC. Yo no renuncio a la capacitación constante. Me parece que eso es algo muy deseable y además es algo que nosotros deberíamos empujar para todos los miembros del Estado, no solamente para quienes participan desde el Ejecutivo. Tengo dos problemas con esta indicación. Primero es mezclar objetos distintos de inteligencia, en primer lugar. Y segundo, finalmente no me queda claro, a mí en lo personal, la supeditación y por qué la supeditación de la Agencia Nacional de la Inteligencia Civil para impartir estos cursos. Si es que la teoría dice que son todos coordinados desde una mesa de coordinación, digamos, el darle por ley las atribuciones a la Agencia Nacional para que sea ella quien hace esos cursos, la pregunta es si en materia de tecnología bélica o en materia de ciberseguridad, a lo mejor la Agencia Nacional de Ciberseguridad está más capacitada para poder capacitarla, o en materia de defensa, a lo mejor la Agencia del Ejército, la Marina o de la FACH están más capacitadas para dar, impartir e instruir, digamos, esa capacitación. Yo creo que el poner por ley que se deben coordinar en forma académica, sobre todo cuando queda tan laxo en relación a lo propuesto originalmente, me parece que es inconducente, porque no me cabe ninguna duda si es que van a estar coordinados todos a través de una mesa donde se detecten las falencias o se aporten los nuevos conocimientos. Evidentemente que se tienen que bajar, y un día a lo mejor será la FACH, otro sería la NIC, otro día será la Agencia de Ciberseguridad, incluso la UAP, como organismo colaborador que puede detectar, digamos, más allá de que esto se concentre. Yo creo que la voluntad de compartir conocimiento
No estoy desconociendo la preparación que deben tener los agentes de la ANIC, que eso es distinto. Pero la voluntad de impartir conocimiento no se me resuelve en esto. No se me resuelve porque finalmente aquí es solo una institución la que va a liderar aquello y no es cualquiera de las que tenga las buenas nuevas quien puede organizar aquel curso. Puede ser la NEPEA o puede ser King College. No, y esos convenios hoy día existen tanto en las inteligencias de las Fuerzas Armadas como de la ANI actual. Entonces, el supeditarlo todo a esto es lo que más ruido me hace a mí del tema, no es el conocimiento, insisto, gracias. Gracias. Por eso lo votaría en contra. Gracias a usted, diputado Undurraga. Luego tiene la palabra el diputado Brito y luego el diputado Kaiser. Muchas gracias, presidenta. Yo quería dar mi parecer respecto a la propuesta que se ha realizado. A mí me parece que esta cumple con lo necesario para permitir la capacitación y el fortalecimiento del sistema de inteligencia y, a mi entender, no abre la posibilidad a una politización o mal uso de la inteligencia. En la actualidad, la inteligencia, por definición, es interdisciplinaria y que la fuerza de trabajo de los servicios de inteligencia militar es principalmente militares, que pasan por las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas, a diferencia de la Agencia Nacional de Inteligencia, donde hay carreras de las ciencias sociales, pueden haber ex policías, etcétera. A mí me parece que en la actualidad ya está permitido, de hecho los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas participan en cursos de capacitación que realizan otras Fuerzas Armadas de otros estados, permanentemente. No hay año en la cual integrantes del Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea no participen en un curso de capacitación con fuerzas de otros países, especialmente de Estados Unidos. ¿Y para qué? Justamente con el mismo objetivo que nos propone este texto. Es para poder realizar un entendimiento común, garantizar un entendimiento común y coordinado. En ese sentido, a mí me parece que es necesario que el liderazgo de la Agencia de Inteligencia Civil se vea reflejado en propiciar un entendimiento común entre los servicios de inteligencia del Estado, y me parece que la forma en la cual se propone nos permite poder garantizar que no habrá una mala utilización al poner el requisito de que pase por el Comité de Inteligencia y sea un programa de estudio aprobado, pero además también en la necesidad de que el Estado haga sinergia con sus capacidades y podamos de mejor manera adelantarnos a las potenciales amenazas que nos afecten. Muchísimas gracias, diputado Brito. Tiene la palabra el diputado Kaiser y luego el diputado Moreira. Muchas gracias, presidenta. Bueno, si alguien tendría que someterse entonces a esta homologación, deberían ser solamente los miembros de fusión, dado que no va a haber una interacción directa entre los distintos órganos militares y civiles de inteligencia, de acuerdo con lo que votamos recién. Ese es el primer punto. El segundo punto, el siguiente. El Comité de Inteligencia está compuesto por personas que dependen todos de una u otra manera del Ejecutivo. No son personas independientes. Entonces, el plan de estudios es un plan que se va a presentar a personas que todos están recibiendo órdenes de una u otra manera desde el Ejecutivo. Eso no es un filtro confiable para el plan de estudio. De ninguna manera. El Comité de Inteligencia no puede tomar decisiones políticas porque la mayoría de sus miembros, de hecho, están imposibilitados e inhabilitados de tomar decisiones políticas. El Comité de Inteligencia no está para vetar o para aprobar un proyecto, una iniciativa que tenga contenido político del Ejecutivo. Eso significa colocarlos literalmente a deliberar. Y eso no es, eso disculpen, pero es lo que yo veo. Si el Comité de Inteligencia se puede oponer, o los miembros del Comité de Inteligencia pueden discutir y debatir sobre una iniciativa del Ejecutivo, lo que hacen es deliberar sobre una iniciativa del Ejecutivo y pueden votar incluso en contra. Eso no es la función de los funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden, que van a estar representados en el Comité de Inteligencia. Es por ello que yo le planteo lo siguiente: no existe en esta indicación garantía suficiente. Si efectivamente los distintos órganos tienen, y lo planteó el diputado Undurraga, tienen entonces una interacción a través de convenios y formación y hacen intercambio de alumnos y todo el tema, es perfecto. Una cosa muy distinta es generar
generar planes de educación, porque me va a disculpar, señora Analía, por su intermedio, señora Presidenta, pero este gobierno también nos ha mostrado cómo lo hace cuando quiere. Entonces, no es en materia de educación, estas directivas que han llegado a los colegios, etcétera, cuando pueden me disculparán, pero es la cuchufleta. Y no queremos jugar ese juego con la inteligencia. Ya tenemos suficientes problemas para tener que arreglarlo en materia del sistema educacional. Entonces yo personalmente creo que no es una buena idea entregar esta facultad ni a este gobierno ni a otro después. Y mientras mantengamos este sistema lo más apolítico posible, es también una garantía para todos los sectores de que no va a ser utilizado en la persecución política, por razones políticas, no por otro tipo de razones, de actores legítimos en nuestro país. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Kaiser, por su segunda intervención. Ahora tiene la palabra el diputado Cristian Moreira. Lleva como 4. No, lleva 2 diputados. No se preocupe, que yo soy muy rigurosa con el cumplimiento. Gracias, presidente. De este punto, sí, por punto. Yo tengo la siguiente duda. Se habla que los programas de estudio serán aprobados anualmente por el Comité de Inteligencia del Estado. Pero ¿cómo se va a discutir eso? Esa es mi duda. Porque si es por votación, va a ganar el gobierno de turno. Yo le decía a la señora Uriarte, o señorita, que lo hubiera dicho yo, lo hubiera dicho... ya, pero déjenme hablar. Silencio, que está hablando el diputado Moreira, que por tendría favor. que haber consenso, pero habría que buscar, si hay consenso, ver la otra alternativa, y si no hay consenso, porque es complicado esto. Lo mismo que decía hace un momento el diputado Kaiser, esto puede ser muy manejado. Entonces, hay que tener claro, porque dice... No te habla si va a ser por votación, y si es por votación va a ser el gobierno de turno el que va a ganar siempre a su gusto. Y si es por consenso, ¿qué pasa si no hay consenso? ¿Se mantiene el mismo? Eso es, presidenta. Muchas gracias, estimado diputado. Tiene la palabra el diputado Sánchez y luego el diputado Carter. En su segunda intervención, el diputado Sánchez. Luego, voy por orden... Muchas gracias, presidenta. Bueno, yo quiero aprovechar un ejemplo que dio ahí por su intermedio el diputado Joanet, que habló del hackeo en el caso de este grupo Guacamaya en el Estado Mayor Conjunto. Y creo que es relevante ahí aclarar un punto, porque nos ilustra muy bien el problema de que generemos este tipo de instancias. ¿A qué me refiero? Que el presupuesto para mejorar los sistemas informáticos de seguridad en el Estado Mayor Conjunto tenían que venir directamente del Ministerio de Defensa, o al menos de una glosa presupuestaria específica que se hubiese indicado en la ley de presupuestos. Esto no dependía ni del Ejército, ni de la Armada, ni de la FACH, ni de una decisión conjunta entre ellos. Aquí los que metieron las patas fueron los políticos, podríamos decir. Porque el presupuesto que tenía que asignarse para mejorar todos esos sistemas de seguridad informática dentro del Estado Mayor Conjunto tenían que venir directamente del Ministerio de Defensa. Entonces los que no tomaron la decisión ahí oportunamente no fueron las ramas, sino que fueron los políticos que dirigían el Ministerio de Defensa. Y estoy hablando de una situación que, si mal no recuerdo, ni siquiera ocurrió dentro de este gobierno, esa decisión de inversión, sino que era algo que venía del gobierno pasado. Entonces... traigo esto a colación porque creo que es muy importante que no importemos dentro del funcionamiento de las Fuerzas Armadas los problemas habituales que se ven a nivel político, de falta de urgencia, falta de prioridad en la asignación del presupuesto a las cosas verdaderamente importantes. Me llegaba una foto hace un rato que están la ministra Todá, no sé si fue hoy día o ayer, convirtiendo un cuartel de carabineros en una especie de museo de la memoria 2.0, mientras tenemos una crisis de inseguridad galopante en el país. Y de nuevo, o sea, es ajeno a esta ley, pero dice relación con los problemas de foco, de prioridad y de urgencias en este gobierno, y que en general son cosas que pasan en distintos gobiernos, no es algo exclusivo al gobierno del presidente Boric.
Por lo mismo, yo creo que si es que vamos a considerar que es indispensable que haya espacios de formación conjunta entre agentes civiles de inteligencia y agentes de inteligencia de la defensa, yo preferiría mucho más que establezcamos una norma en esta ley donde se establezcan cupos protegidos o cupos reservados dentro de las escuelas de inteligencia de las ramas de las Fuerzas Armadas para que puedan participar de las mismas los agentes de la inteligencia civil. Eso hoy día puede hacerse por vía de convenios de colaboración. Me consta que puede hacerse, y creo que sería mucho más eficiente y eficaz para garantizar la correcta formación de todos los agentes de la inteligencia quienes se desempeñan en el rubro de la inteligencia, sean civiles o sean militares. Asignémosle la responsabilidad a quienes saben de esto y a quienes lo han hecho bien, y evitemos el riesgo de la captura ideológica o de las influencias indebidas que pueden darse dentro de este tipo de instancias, porque insisto en el punto, esto ya se discutió cuando se habló desde el gobierno de los planes de formación de las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas. Hay una intención ya confesada por parte del gobierno de que quieren meterle mano a los planes de formación específicamente para meter discurso ideológico. Esto no lo estamos inventando nosotros, esto ya lo sostuvo el gobierno en los primeros meses de su gestión. Aquí no se está haciendo adivinanza ni estamos sacando conjeturas. Esto es de dominio y conocimiento público, el intento ya ocurrió. Entonces, ¿para qué vamos a ponernos una venda en los ojos y asumir como que las cosas no son lo que son? Está bien, el gobierno tiene esa intención, les parece que es algo justo, apropiado y adecuado. Yo creo absolutamente lo contrario. Creo que ese no es el espacio o la instancia para que estén adoptándose contenidos ideológicos dentro de los planes de formación de las Fuerzas Armadas, y por lo mismo yo me mantengo en desacuerdo. Yo no voy a estar de acuerdo con ni esta redacción ni ninguna otra que establezca algo similar a una escuela única de formación de inteligencia, porque creo que hay que respetar lo que hoy día funciona, que son los planes de formación dentro de las Fuerzas Armadas, y si es que queremos espacios de formación conjunta, bueno, veamos cómo podemos garantizar que los agentes de la ANI o de la NIC puedan participar de los órganos de los espacios de formación de inteligencia dentro de las Fuerzas Armadas, y si es que tienen que haber cupos reservados para ellos, bienvenido sea, feliz voy a estar dispuesto a votar a favor de eso. Muchas gracias, diputado Sánchez. Tiene la palabra el diputado Carter, y luego le vamos a dar la palabra también al Ejecutivo, que bajado que pueda escuchar algunas de las intervenciones para hacerse cargo de algunas interpretaciones de los colegas. Diputado Carter. Gracias, Presidenta. Presidenta, acá en esta discusión de justamente este punto, creo que hay una mezcla de conceptos, ideas y cosas afines que queremos mejorar el sistema de inteligencia. Primero, decir de que el sistema de inteligencia no va a mejorar la persecución penal en Chile y ni tampoco va a poder lograr meter a más delincuentes dentro de la cárcel. En el último tiempo, de parte del gobierno, no de acá de la señora Analía Uriarte, sino que de otros personeros como la ministra del Interior, se ha tratado de vender la idea de que aquí con esto vamos a avanzar en poder combatir directamente la delincuencia, y eso no va a pasar. O sea, yo escucho al diputado Sánchez y encuentro razón respecto a lo que dice sobre que el gobierno es ideologizado, pero esta ley no va a ver luz en este gobierno, y cuando comience el funcionamiento va a ser tal vez en 8 años, 10 años, por lo tanto, excepto que alguien tenga una bola para ver el futuro o haya conversado con alguien que viene del futuro, no sabemos quién va a gobernar. Por lo tanto, no tenemos tampoco cómo poder predecir cuáles van a ser los temas que se van a poner en la mesa. Eso es lo primero. Lo segundo, creo que pueden haber planes comunes, pero no una institución que entregue la misma, que le imparta a todos. El ejemplo, tomándome las palabras del diputado Sánchez que salió de la sala en este momento, el Ministerio de Educación le instruye a los colegios que tienen que enseñar ciertas materias, y cada colegio dentro de su plan educativo va decidiendo cómo las entrega. Acá debería existir exactamente lo mismo, y que cada rama pueda decidir cómo poder enseñarle esas bases mínimas, ciberseguridad, derechos humanos, no sé, ahí podríamos conversarlo. Pero en ningún caso que se sienten un agente del ejército, un agente de la Armada, una de la NIC o la ANI actualmente, y que se puedan conocer, porque si no, se nos cae una parte de la inteligencia, que es justamente la contrainteligencia. La inteligencia no solamente busca oportunidades y busca prevenir, también busca evitar
busca evitar de que los organismos del Estado existan, como dijo el diputado Jonet, existan topos. Y si nosotros finalmente llevamos a cabo estas mesas donde se van a juntar diferentes organismos, esa contrainteligencia no va a funcionar. Por lo tanto, vamos a tener una pata coja en el nuevo sistema y vamos a estar de nuevo en punto cero en muy poco tiempo más. Por lo tanto, creo, para cerrar mi intervención, que acá también hay que estar abierto a cambiar el concepto de inteligencia. En el mundo hoy se está discutiendo respecto si la inteligencia militar tiene que no estar inserta dentro de la inteligencia civil. Y no porque la inteligencia militar sirva para espiar a tu oponente político. De hecho, acá en la historia reciente hemos visto que se ha mal utilizado la inteligencia militar para poder intervenir teléfonos y poder investigar a personas que no tenían por qué ser investigadas. Por lo tanto, creo que hoy, como se está dando el campo, antes era, mire, ¿sabe qué? El enemigo está en un país extranjero, hoy, y usted tiene un problema interno, bueno, usted podía separar, pero cuando existe la globalización, cuando existe el crimen organizado, ya no existe solamente la inteligencia análoga y militar, existe una cruza. Y aquí estamos trabajando sobre una línea que va 10 años más atrás. Seguimos insistiendo de que aquí parece que los militares solamente pudieran ver de la frontera para allá, pero los militares van a tener que en algún momento, así como están muchos pidiendo que hoy día los militares salgan a la calle, va a pasar que en muy poco tiempo más van a pedir que los militares también puedan ver de la frontera hacia adentro, porque los ataques de ciberseguridad no se dan en la frontera, sean de Mauritania, sean de Turquía, sean de un montón de países que con suerte tienen para comer mucha gente y sería. Entonces, yo insisto que nosotros la conversación tenemos que ser un poco más con altura de mira. Y por lo mismo, creo que hoy día no vamos a llegar a acuerdo y no deberíamos votarlo, ni tampoco armar una reacción a la rápida. Porque creo que este punto es extremadamente importante. Dentro de los puntos que hemos visto de la ley de inteligencia, creo que es uno de los más importantes. Por lo tanto, pido, Presidenta, por su intermedio, que podamos tener una reunión con el gobierno y que el gobierno también acceda a poder armar bien esto. Yo no tengo ningún problema de que puedan existir planes comunes, pero que no sean impartidos por una sola institución. O sea, como di el ejemplo de los colegios. Si hay que hablar de seguridad, que cada institución pueda enseñarle a sus agentes sobre seguridad y ciberseguridad o sobre derechos humanos. Los expertos, pero no en ningún caso que haya cruce de información entre ellos, porque si no, finalmente la contrainteligencia se va a ver dañada. Gracias, Presidente. Muchas gracias, diputado Carter. Le voy a dar la palabra al Ejecutivo, estimada Analía, por favor. Muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio, algunas ideas por nuestra parte para ir cerrando el tema. Primero parto, como siempre, por señalar que obviamente nosotros tenemos la mejor disposición para volver a revisar, analizar, incorporar nuevos elementos, no tenemos ningún inconveniente, pero quisiéramos sí dejar algunas ideas que creo que respecto de las cuales han existido consenso y otras respecto de las cuales nosotros hemos manifestado opinión. Primero, dentro del área de los consensos está el que lo que estamos haciendo hoy día es robustecer y fortalecer un sistema de inteligencia con particular énfasis en la inteligencia de Estado, porque la inteligencia militar propiamente tal no la hemos tocado en ninguna forma y la inteligencia policial no la hemos tocado en forma alguna. Es decir, nuestro foco, nuestro centro como gobierno al tratar el tema del sistema ha sido enfocarnos en la inteligencia de Estado representada por la ANIC o ANI o la Agencia de Inteligencia, como quieras que vaya a denominarse ahora o después. Dicho eso, entonces, la conclusión que se deriva de ello es que ustedes no van a encontrar en nuestras indicaciones ni en el proyecto de ley absolutamente ninguna mención que permita sostener que pudiera haber un riesgo de captura ideológica o de intervención en alguna manera en la inteligencia militar o policial o querer transformarlos en organismos deliberantes de manera alguna, porque eso no está ni remotamente en el espíritu de lo que hemos presentado como proyecto, y si hay alguna norma que pudiera generar esa interpretación, estamos disponibles en todo momento a revisarla porque no es nuestro espíritu. Dicho todo lo anterior, entonces, entendemos que había un consenso
en querer fortalecer y de esa manera generar un sistema de inteligencia que fuera potente y robusto en las tres áreas, policial, militar y de Estado. Si eso es así y si hay ese consenso, uno de los temas centrales para pensar que se requiere robustecer un organismo, y en este caso la ANI, es permitirle que tenga una escuela de formación de agentes civiles. Pero es que eso no se está Entonces, diciendo es que por eso quiero plantear las ideas y corregir aquello en que estas ideas puedan desviarse hacia un derrotero distinto. Sería lamentable, y por eso manifesté al principio una disposición a revisarlo, el que por algún tipo de interpretación que perdiera estos objetivos que acabo de señalar, la ANI fuera desprovista de la capacidad de generar por ley. Hemos escuchado en muchísimas ocasiones y con toda razón al diputado Kaiser decir que el derecho público exige que nosotros tengamos una norma para que el organismo pueda actuar. Por lo tanto, si nosotros no buscamos el fortalecer a la ANI con una norma respecto de la capacitación, significa que la estamos privando de esa facultad. Y no es nuestra intención, porque por el contrario, lo que nosotros queremos como gobierno es que la ANI sea fortalecida en sus capacidades operativas, en la coordinación que va a tener que tener con el resto del sistema, pero también respecto de su formación. Sobre todo si estamos pensando en que vamos a tener una gradualidad de aumento de funcionarios, etcétera. Eso significa formar a gente y eso tiene un derrotero que se llama capacitación. Entonces, no hay ningún inconveniente y no se toca ni de lejos el hecho de que la inteligencia militar tiene un tipo de objetivo, la inteligencia policial otro tipo de objetivo, la inteligencia de Estado otro tipo de objetivo. Por lo tanto, cada una de esas áreas de la inteligencia tendrá sus propios procesos de formación y capacitación, pero no le neguemos por eso la posibilidad a la ANIC, es decir, a la inteligencia de Estado, que tenga esa misma posibilidad, porque votar en contra de este artículo significa no permitir esa posibilidad. Y por eso es que al principio de mi intervención dije que busquemos entonces el mecanismo que habilite el fortalecimiento de la capacitación para la Agencia de Inteligencia de Estado. Que no sea la escuela única para todas las inteligencias, por supuesto, no se nos había ocurrido una alternativa así. Por lo tanto, si hay que parafrasearlo de una manera distinta para que eso quede nítidamente claro, estamos totalmente disponibles. Si buscamos otro tipo de entendimiento y que al revisar el Comité de Inteligencia estas líneas de capacitación que vaya a tener la escuela de la ANIC, requerimos, por ejemplo, precisar que ese Comité de Inteligencia debe obrar por consenso, totalmente disponible. Lo que queremos es habilitar una facultad que robustece la inteligencia de Estado, no debilitarla. Ese es todo el propósito. Por lo tanto, todo lo que se pudiera entender que atenta contra ese propósito, lo corregimos, pero para fortalecer la agencia. Eso es, señora presidenta, por su intermedio, a toda la honorable comisión. Muchas gracias, Analía. Tiene la palabra el diputado Joanet y luego la diputada Carmen Hertz, en su segunda intervención. Sí, gracias, presidenta. Parto por lo último. Yo creo que estoy de acuerdo con el diputado Carter de no votar, porque esto es muy importante. Yo creo que tenemos la posibilidad de ponernos de acuerdo con el gobierno, buscar una buena redacción que nos deje contento a todos, conforme a todos, y que en definitiva sea coherente con el proyecto. Lo que sí quisiera señalar que yo creo que la inteligencia no es de izquierda ni de derecha. Yo creo que ningún gobierno... ¿Estoy? No, le decía que yo creo que la inteligencia no puede ser de izquierda y de derecha. O sea, hoy día tenemos un problema que todos entendemos, que es el crimen organizado. Naturalmente existen siempre amenazas y nosotros respecto de la defensa nacional y tenemos que estar siempre preparados. Hay que fortalecer a las Fuerzas Armadas, hay que fortalecer sus capacidades, el presupuesto, etcétera. Pero yo creo que además dentro de la ANIC me imagino yo que todo como van a tener más agentes, van a venir mucha gente que viene a las Fuerzas Armadas, mucha gente que viene a los carabineros, ex carabineros, mucha gente que viene a la PDI,
gente que perfectamente puede estar ahí. Y por eso creo que no tratemos de ideologizarlo, porque este gobierno, como se ha señalado, le quedan 14 meses, porque hay elecciones un año más y un poquito, y ahí se termina el gobierno. Ya después de la elección, entonces no creo que hayan tantas intenciones. Con todo respeto, el gobierno ha mostrado varias ineficiencias, no creo que tengan las capacidades también de preparar toda una arquitectura para poner agentes de inteligencia en los próximos años. Yo creo que no vería ahí una intención. Por eso digo que creo que este es un artículo que debiéramos votar en otro momento para ponernos de acuerdo para que salga de la mejor forma. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Llonet. Yo la verdad es que efectivamente voy a dar la palabra porque nos queda algo todavía de tiempo, pero sí quisiera sugerirle a la comisión de que trabajemos en un texto distinto al que se está proponiendo, porque efectivamente la idea es poder llegar a un consenso. Creo que no va a haber consenso posible dada la discusión del texto que estamos ahora debatiendo. Y lo que sí me gustaría pedirles, por favor, que esto pudiese, la propuesta, llegar hoy día a la tarde, porque no podemos seguir dejando cosas pendientes, si no, así no vamos a sacar nunca el proyecto, y lo importante es sacarlo a la brevedad posible. Si ustedes quieren, seguimos igualmente dándole la palabra, o si les parece, dejamos hasta acá la sesión a merced de que en la tarde llegue la propuesta del nuevo artículo que pudiésemos trabajar de manera conjunta, porque seguir ahondando en esto que ya no hay consenso creo que es solamente perder el tiempo. ¿Les parece que dejemos pendiente de discusión a la tarde? Sobre el punto, diputado Kaiser, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. El gobierno es absolutamente libre de presentar una indicación en la tarde también si votamos ahora. Es decir, no vamos a votar ahora, diputado ¿no? Kaiser. No voy a poner en votación ahora. Vamos a votar a la tarde la nueva propuesta, y si hay y si no gusta igualmente esa propuesta, bueno, se votará en contra, pero si hay posibilidad de llegar a un acuerdo, votaremos a favor. Por lo tanto, no vamos a votar ahora a espera de la indicación a la tarde. ¿Ya? ¿Les parece? Bueno, por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.